Buenas noches, voy a leerles un poco más de mi libro Al Bastardo. Al bastardo se reía por esto, porque le había dañado el caminado a Wampa para obtener el Nobel de Paz que compartiría con el Timo, actual jefe máximo de las exguerrillas. Lo que no sabía el bastardo es que para el Wampa perder el plebiscito había sido hasta mejor, porque en la madrugada llamaron a Wampa desde Oslo para decirle que le darían el premio Nobel de Paz a él solito. Después al bastardo reunió toda su bancada y le dijo que la habían cagado porque se llevó Wampa él solo el premio. Así que Wampa se fue para Oslo y allá el mundo lo volvió a aplaudir y se convirtió en una celebridad. Y al bastardo lo envidiaba porque de la fama no pasaba ni pasará, no hay manera. Se aproximaba el fin de los 8 años de mandato de Wampa, pero antes dejaba todo arreglado. Abolió la ley que permitía la reelección creada por al-Bastardo, cosa que le sacó profundamente la piedra. Se vinieron los candidatos presidenciales. El al-Bastardo se llamaba Divan Buque, pero este sí que era un buque que iría a la deriva, con el mismo discurso de su patrón, diciendo que paz pero sin impunidad, que el castochabelismo se iba a tomar el país, que Wampa le entregaba el país a las guerrillas, que pitos, que flautas. A este lo apoyaron parte de los godos y el centro demoníaco. ¿Qué tal esa fusión apoyando al buque, el verdadero títere? También estaba Ñeras. Ñeras era un tipo de papi y mami que tuvo ancestros presidentes y cuando niño ellos lo llevaban a las reuniones presidenciales. Por eso Ñeras tenía su propio partido político conocido como Cambio Criminal. El otro era Humbert, el de la calle, uno de los delegados para el proceso de paz, el candidato del Wampa, y a su vez candidato de los libertinos. También estuvo Petardo, que le acababa de meter un petardo al polar de la democracia, que se unió una parte de esto con el partido Verdín de Antenas, pero el Verdín tenía más fuerza política que ese fragmento del polar que se unía con Petardo, ficha clave también del bastardo, pero el verdadero contentor de Buque iba a ser Piedro, quien tenía su movimiento bien fuerte al que llamó la tierra de Colón humana. A Piedro también lo apoyó gran parte del polar de la democracia. La tierra de Colón estaba en suspenso. Los debates entre los candidatos estuvo candente. Petardo hablaba de la educación y se sentía dueño de la educación. Él estaba convencido que era el único que hablaba de educación. Los otros candidatos hablaban de educación, pero en verdad Petardo estaba ahí para dividir. Por si él no ganaba, que por lo menos Buque lo hiciera, ya que Petardo tenía un parentesco con el bastardo. Quizá Petardo tenía buenas intenciones, por ahí en un 50%. Él tenía envidia a Piedro porque Piedro él solo movía las masas. Lo que yo no entiendo es por qué le dieron el aval a Petardo si Petardo ya estaba quemado. Quizá querían resucitarlo y el partido del Verdín era buena opción. Unidos con la minoría del polar de la democracia, minoría que me parece la más hipócrita de las minorías que hay en la tierra de Colón. Pero por muchos conocimientos que Petardo tuviera, era una ficha más de la ultraderecha que en el fondo el bastardo direccionaba. Ñeras era tremendo ñero. Hablaba con tremenda seguridad que cuando él fue tal cosa había hecho X cosa y que eso daba credibilidad para que el pueblo depositara su confianza en él, porque él sí cumpliría con su palabra. Ñeras se las sabía todas. Era tremendo perro viejo, oriundo de la tierra de los cachuzos. Era de los últimos verdaderos cachuzos que quedaban. Ñeras estaba metido en la política desde que su mamá lo fecundó en su interior y cuando salió al mundo estando recién nacido ya escuchaba los discursos de grandes líderes del país
y no era por radio ni por televisión, presencialmente. Fue ministro miles de veces y fue vicepresidente casi que todos los 8 años en el que Wampa fue presidente. Entonces se retiró y su puesto lo ocupó el de las Naranjas, un general de la policía. Total que Ñeras la tenía clara. Él fue el que se inventó que Buque iba a hacer trizas los acuerdos de paz, pero a veces confundía porque en un debate le tiraba a Buque y después en otro lo defendía. Por eso muchos decían que Ñeras no es de confiar. La propuesta del Ñeras era hacer de la tierra de Colón un país 1A en infraestructura. Hablaba con tremenda seguridad que más de uno le creía. Humbert de la Calle, por ser el candidato del Wampa, seguía con la propuesta de la paz, que para hacer lo otro efectivo debía primero haber una paz estable y duradera. Entonces Buque lo interrumpía y decía que paz pero sin impunidad, y Humbert le decía que le dijera eso a su patrón, que estaba más lleno de sangre que las mismas guerrillas, porque los pajarracos mataron más gente en 8 años que la guerrilla en sus 50 años de rebeldía. El Buque le decía que respetara y que dejara de calumniar al honorable presidente y actual senador, al bastardo. Entonces el Buque decía que el problema de la droga no eran los narcos sino los que la compran, que por eso acabaría con la dosis mínima, dizque porque eso era una sinvergüenzura, que aumentaría los hombres de las fuerzas militares, dizque para exterminar de una vez por todas con lo que quedaba de las guerrillas, y que también aumentaría la fuerza de la policía para acabar con todos los delincuentes robacalderos, habidos y por haber, y para que capturaran a todo aquel que se pusiera a fumar marihuana en las esquinas y le cayera todo el peso de la ley, porque había que unir toda la justicia para así poder ajusticiar a todos esos vagos. Entonces el pueblo ignoto lo aplaudía y decían que el mejor de los debates había sido el Buque, o más bien un tanque de guerra, porque parecía un chanchito listo para cocinar en Navidad. El Piedro se puso Piedro de escuchar todas las sandeces del Buque, y le dijo que esas habían sido las propuestas más ridículas que había escuchado en toda su carrera política, más bien en toda su vida, porque la prohibición de la dosis mínima no iba a traer abstinencia, al contrario, traería más consumo y encarecería la droga y los narcos serían más ricos. Tampoco la solución era traer más policías, al contrario, que había que hacer más aulas de estudios, no más jaulas, más universidades. Y citó una frase del filósofo Pitágoras que dice: educa a los jóvenes y no será necesario castigar a los hombres. Piedro también decía que no era llenar las fuerzas militares de más gente, no, que se debía dialogar con los grupos subversivos y llegar a un acuerdo para así evitarse tantas muertes, que debían reducirse las fuerzas militares, educar al pueblo y generar empleo con la creación de empresas, invertir el agro y acabar con la corrupción. En esa lo interrumpió Buck y le dijo que con lo de la corrupción estaba totalmente de acuerdo, que la corrupción debía acabarse porque el que la hace la paga y no se premia. Entonces el pueblo ignoto decía que no querían tener un presidente ignorante y mucho menos guerrillero terrorista castochavelista. Así que llegaron las elecciones presidenciales, el mundo entero estaba en suspenso, la votación había sido masiva, nunca antes vista, pero ninguno arrasó en primera vuelta. Sin embargo, Buque y Piedro se habían convertido en el nuevo escenario político del país. Ñeras sacó una votación considerable, pero no fue suficiente. Petardo salió de la contienda, estaba ardido y lleno de envidia, porque Piedro solito le ganó, porque Piedro es un tipo honesto y los honestos somos un montón de gente. Entonces Petardo dijo que votaría en blanco, pero eso era de pura maldad, y la minoría del Polar también dijo que votaría en blanco. Lo más irónico era que Petardo no apoyó el voto en blanco desde primera vuelta. Aquí nos dimos cuenta lo egocéntrico que es Petardo y lo mala gente también. Y al pobre Humbert tocó irlo a sacar del canal del dique de mi carta nueva de indio, porque quedó ahogado, casi que no lo encontramos, porque el partido de los libertinos
se dividió y abandonaron al pobre Humber, que trabajó más que el carajo para sacar el proceso de paz adelante. Juanpa decía que la paz había ganado porque si se sumaban los votos de Piedro con los de Ñeras y con los de Petardo y Humber, quedaba claro que los votos de la guerra eran menos. Así que se fueron a segunda vuelta. Los candidatos hicieron su última campaña, pero esta vez no hubo debates porque Buque no iba y dejaba a Piedro esperando. Entonces Buque se excusaba diciendo que precisamente en ese momento le había dado cagalera y estaba sentado en el excusado, excusa que a los organizadores de los debates les pareció válida. Entonces se llegó la segunda vuelta, todo el mundo estaba en suspenso, a Piedro se le unió Antenas el Mocoso, quien fundó el partido del Verdín y eso fue noticia nacional e internacional. También se le unió la mayoría del Polar, pero Antenas estaba acostumbrado a mostrar las nalgas y todas las nalgas de Antenas se vieron por todo el mundo. No hay un ser humano que no conozca el jopo de Antenas. Y Piedro, para ponerle más humor, le pegó un palmetón a una de las nalgas de Antenas y Antenas gritó y dijo: ¡ay, mi hermano mío! ¿Qué fue eso, ala? Mamá burra. Ahí quedó la cosa, pero la unión de Antenas con Piedro fue aplaudida. Apartado con toda su maldad estaba cagado el susto, Piedro estaba dejando que todo fluyera, Buque y Piedro iban empatados y de repente subió y extrañamente Piedro se mantuvo constante. Yo empecé a pensar que se robarían las elecciones, que iba a haber fraude y así fue. El gran ominoso apareció otra vez con todo el dinero del narcotráfico en compañía de otros carteles nacionales e internacionales y compraron la registraduría y también votos y le robaron a Piedro la presidencia. El nuevo presidente de la Tierra de Colón era Iván Buque Márquez, que a pesar de tener ese apellido era más emergente que el propio Bastardo. Bastardito no se las creía todavía y le entró un fresquito de tranquilidad en el culo. Buque era un bobazo baboso con suerte, así dijo un intelectual. Muchos decían que la guerra había ganado y siendo Buque ya presidente hubo una tal consulta anticorrupción donde se votaría en contra o a favor de esta. El pueblo dijo sí a la corrupción. Qué locura, qué locura. Pero ese es el Macondo que yo detesto, donde un tal Gabriel García Márquez, disque Premio Nobel de Literatura, nos dejó metidos en esa historia pelle en la que no se ha podido salir. Y al igual que el Gabo con su estúpido Macondo, nos ha dejado encerrados en ese puta embrujo, porque la gente se siente cómoda en él, así como el Gabo dijo alguna vez que se sentía cómodo en él y que de ahí no quería salir. Por eso yo los invito a salir de ese embrujo donde nos metieron y que con eso un mal llamado escritor hizo plata a la lata. ¿Cómo no se iba a sentir cómodo? Salgamos de nuestra zona de confort, vamos a trascender, dejo que si yo no sigo con una segunda parte, entonces que algún colega mío continúe con esta historia y ojalá tenga la valentía, el coraje de seguir describiendo la hermosa tierra de Colón que unos cuantos hombres destruyen. ¿Quién podrá defendernos? Y como dijo el Chapulín Colorado, este cuento se ha acabado. Atentamente el escritor.